para seguir contrabandeando prejuicios, digamos. Sí. La imagen que se tiene el empresario es esta cosa como medio depredadora, ¿viste? De quiere acumularlo todo, digamos, ¿no? Se repite ahora en la política esto de que el crecimiento de los años se lo llevan 4 vivos, por ejemplo. Sí. Cuando el empresario adquiere un volumen de la envergadura que pueden tener los Globo, por ejemplo, ¿no empiezan a incorporar necesariamente la variable política en el sentido de decir, creo que tienen incidencia en lo que ya puede ser un proyecto de país? Es decir, tienen interés comprometido en lo que Y debería ser así. Y debería ser así. Y eso puede llegar a ponderarse incluso por encima de un beneficio circunstancial en su rentabilidad, por ejemplo. Sí, porque en realidad... Y esto es una opinión personal. Para mí la rentabilidad no es el objetivo. La rentabilidad es la consecuencia. Es la consecuencia de tener una buena estrategia, de tener un buen modelo de negocio, de buena calidad de gestión y demás. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente. El empresariado y la sociedad y la política tienen que ser parte de una construcción colectiva. De un país mejor. Se habla todo de lo público-privado, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero se habla de lo público-privado pensando en una relación cliente-proveedor. Ah, sí, yo te doy una autopista para hacer o te doy esta cosa. Entonces, es una relación cliente-proveedor. Yo te doy y recibo a cambio. Pero nunca se habla de lo público-privado como socios en la construcción de un estado de calidad. ¿Y vos pensás así? Sí, yo pienso totalmente así. Yo pienso que el empresariado tiene que colaborar en la construcción de un Estado de este tiempo. ¿Por qué? Porque es tan complejo, tampoco lo pueden hacer solo los empresarios, obviamente, ¿no? Pero es tan complejo lo que vivimos, es tan turbulento, es tan distinto, cambia todos los días, que se necesitan múltiples miradas. Pero no múltiples miradas para te llamo para una foto o hago 3 declaraciones. Se necesita una múltiple mirada permanente, construyendo todos los días al estado de calidad. Me parece que eso es una etapa que si logramos dar vuelta a la hoja hacia ese lado, vamos a salir muy rápido de la crisis. Y te explico por qué. En cuando vos empezás a dar señales de que algo cambió o empezás a funcionar distinto, todos los jugadores, los actores sociales, los empresarios empiezan a tomar decisiones en función de las expectativas. Si las expectativas son positivas, esto cambia rápido, no hay que esperar mucho. A vos bueno, me imagino que ya con los años que tenés como líder del sector, digamos, ¿no? O uno de los líderes del sector, seguro, la relación con la política tiene que haber sido fluida. O sea, no sé si fluida, capaz eso es mucho, existente. O sea, te tienen que haber llamado, me da curiosidad, sí. ¿Te llamaron para esto que describís, para una foto y nada más? No, yo soy tipo, no he tenido o sea, tengo relación. Tengo relación con Julián Domínguez, tuve relación con Echeverre, con Basterra, con todos los ministros de Agricultura, con jefe de gabinete, con presidentes muy poco, digamos. Yo Alberto Fernández no lo conozco, con Macri lo vi 1 o 2 veces en mi vida, a Cristina la vi 3 veces, a Néstor lo vi 2, o sea, no he tenido este tipo de participación. Tampoco creo que yo tenga que ser la persona, a lo mejor ellos consideran que sea otra. Y es absolutamente respetable, pero bueno, no es tampoco con otro. No fue conmigo ni con otro. ¿No has visto convocatorias de este tipo? O sea, de pensemos un proyecto de país. Hay convocatorias que para mí son insuficientes. Las mesas de diálogo, el consejo no sé qué, son insuficientes. No estamos hablando de construir una política para un sector especial. Estamos hablando de construir un Estado del siglo XXI. Y eso requiere una funcionalidad absolutamente diferente. ¿Cómo va a ser el Estado del siglo XXI? ¿Cómo va a ser la salud? ¿Cómo va a ser la medicina personalizada? ¿Cómo va a ser la educación del siglo XXI? ¿Cómo va a ser el trabajo? La discusión es, nosotros vamos a defender los derechos. Ok, estamos de acuerdo, hay que defender los derechos. Pero si una empresa se funde, ¿qué derecho tenés? Te quedaste sin trabajo. O sea, vamos a defender un derecho de algo que no existe. O sea, tenemos que revisar esa situación inmediatamente. En esa construcción es una construcción que todavía no hay. Y la otra cosa es que requiere una amplia mayoría. Necesita un consenso amplio. Claro. Necesita algo. Nosotros vivimos un sistema hoy, digamos, de 2 coaliciones
competitivas, como se dice, ¿no? Bueno, tiene que haber un cierto respaldo en ambas coaliciones de esta dirección. Si eso se da efectivamente, si hay compromisos concretos, si hay una agenda de trabajo con plazos, rápidamente cambian las expectativas. Las expectativas se adelantan a los hechos y hacen que los hechos sean más rápidos y más profundos. Eso es lo que necesitamos ahora. Vuelvo con tu lectura, tu explicación al respecto de por qué, como lo formulabas, ¿no? O sea, por qué no me bancan si ganaron plata, ¿no? O sea, que vos decías, es erróneo pensar eso. Es erróneo pensar, sí. Es erróneo pensar eso porque Sí. vos tenés los actores que ven la previsibilidad de la ganancia de esto, la sostenibilidad Sí. de eso. Me vuelvo a preguntar... Hay un sí. tema ahí, discúlpame. Sí, obvio. También uno puede pensar en términos de los trabajadores. Es decir, mira, ¿por qué no me votás si yo te doy plata? ¿Entendés? Sí, lo entiendo el traslado. Si lo yo te pensaba doy plata, sí. ¿por qué Sí. no me votás? Y bueno, yo creo que en el fondo, también en el tema de los trabajadores, si te votan es porque no ven en la oposición todavía a alguien que los pueda acompañar en ese momento. O sea, es un problema más de la oposición que de vos que le estés dando plata. O sea, dar plata a un empresario o a un trabajador no te asegura que le vaya bien, por supuesto, y no te asegura que eso tenga un apoyo político determinado. O sea, ¿vos crees que es relativamente equiparable el dar plata al trabajador con la eventual ganancia en términos de oportunidad para una empresa? Sí, no es equiparable, pues son dos cosas diferentes, pero es la misma lógica de fondo, ¿no? Ok. Y ahí lo que me pregunto es, vos hablabas de, hacia el 2013, una oportunidad en términos país, que circunstancialmente encarada por Sí. Macri, o como podría haber sido Scioli en Sí. una de esas, ¿no? ¿No hay una lectura a su vez del sector empresario? Porque, a ver, me interesa igual tu balance ya más político de lo que quizás fue el macrismo, o lo que es el peronismo, lo que te parecen esos distintos actores. Yo lo que veo o lo que percibo cuando hablo con algunos representantes del empresariado, a lo que me refería yo con que a veces veo esta carga ideológica, veo en los empresarios que se presume a la política como siempre sobreideologizada, y muchas veces me encuentro con que la política a veces es hasta más pragmática, como que dice, mira, yo quiero acordar, quiero que funcione, quiero que ganen plata, y el sector empresario va hasta más reacio en apostar a eso por diferencias históricas. Porque no le cree. Porque no le cree. Sí. Ahora, Pero no le cree no solo por temas ideológicos, no hay que confundirse. ok. No le cree porque sabe que esas medidas no se sostienen en el tiempo. Porque si yo te doy plata y te hago ganar destruyendo la competencia, sabe que eso no se sostiene en el tiempo. Si yo te doy plata en base a un déficit fiscal, yo sé que ese déficit fiscal finalmente va a ser inflación, y es como un círculo vicioso que va construyendo cada vez más pobreza, más pobreza, más pobreza. No te creo. Y por ejemplo, el balance de lo que... Hablemos del macrismo específicamente, como balance político. Porque yo imagino que algo de ese ideario lo encarnaba Macri, como oportunidad. O sea, en términos de decir, yo quiero todo esto que ustedes quieren. El saldo capital, lo hago obviamente tendencioso, ¿no? Pero un mega endeudamiento, o sea, sin precedentes en términos históricos, que sí. te condiciona a nivel país con tu política exterior. Un panorama interno también desastroso, digamos, o sea, sin emisión o sin las cosas que se tienen tan como herejías en general desde la economía tradicional, sin emisión, una inflación del 50% anual, Sí, digamos, sí. O sea, cuando yo veo eso, o sea, cuando veo esa retórica aplicada, digo, ¿cuál es el balance de eso? Digo, bueno, evidentemente no era por acá tampoco, o es ya solo desilusión, digamos, solo no hay nada. Yo creo que las cosas suceden por lo que son y por las circunstancias, ¿no es cierto? O sea, hay como tres formas o tres ópticas para ver el análisis del gobierno de Macri, de acuerdo a mí. Yo soy ingeniero agrónomo de un pueblo del interior de 20.000 habitantes, o sea que tomalo con pinzas todo lo que te digo. Yo creo que hubo un tema de contexto internacional que fue muy desfavorable en un determinado momento, sumado a una sequía histórica que le sacó 30% de producción a Argentina y que afectó los dólares de exportación. Un poco de la herencia recibida, que
que tenía que ver en determinados desequilibrios macroeconómicos que había que ajustar, déficit, etcétera, etcétera, para evitar emitir y para evitar o para empezar a reducir la inflación. Y el tercer punto es la mala gestión en algunos puntos. En algunos no, en otros sí. Es decir, la mala gestión en el tema de conectividad, líneas aéreas, infraestructura y demás, bueno, vimos ahí que había un desarrollo que antes no había y que permitió a mucha gente viajar y muchas obras terminarse y otros aspectos de la gestión. O sea que convergen las tres cuestiones y yo creo que cada uno le da peso distinto a cada una de ellas. Pero efectivamente el resultado final de los 4 años fue negativo, o sea, no se cumplieron las expectativas que teníamos sobre eso. Algunos dirán, bueno, fue muy lento, tendrían que haber hecho las reformas antes. Otros dirán, no tuvo en cuenta sobre el tema de la deuda. Bueno, fue una decisión que hubo que tomar, tengo entendido. O sea, era endeudarse o emitir. El gobierno pensó en ese momento que era mejor endeudarse que emitir, porque había un programa de baja de la inflación. Por otro lado, lo de la deuda, la deuda la analizamos muy livianamente, siempre tomamos como sinónimo de FMI la deuda, nos parece que la deuda empieza y termina con el Fondo Monetario, pero deuda puede ser que vos le debas a proveedores o que no tengas reservas en el Banco Central. Todo eso va a una misma cuenta, digamos que al final suma y bueno, está bien, no tengo deuda, pero no tengo plata en el Banco Central, o sea, y no tengo deuda, pero le debo mucho a los proveedores. Bueno, en fin, si tomás la suma de todas esas deudas, el gobierno de Macri no endeudó más que el gobierno de Cristina y endeudó menos que el gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, cada uno toma la parte para la defensa política, bueno, eso no me meto, que cada uno la defienda como quiera, pero no tomo eso como una realidad, ¿me entendés, Tomás? O sea, es una realidad relativa. Y que yo creo que para el futuro del país no vale la pena tener un debate o poner foco en ese debate, porque ya está. O sea, si hay un ilícito, que los que cometieron ilícito vayan en cana. Y si no hubo ilícito, hay que pensar para adelante. O sea, este tema de tener el discurso político a esta altura, bueno, pero Macri esto, me parece que es negativo. Digamos, menos para Macri y más para lo que lo pone en el centro de combate, ¿no es cierto? Yo creo que hay que construir para adelante, hay que ver qué transformaciones hay que hacer, hay que generar las expectativas positivas, hay que armar los grandes acuerdos, hay que generar un programa de estabilidad de la macroeconomía, pero con eso solo no es suficiente, hay que generar proyectos productivos, de desarrollo productivo en distintas áreas. Hay que empezar a flexibilizar los flujos de entrada y salida de bienes, de servicios y de conocimiento para que el país se integre más al mundo, despacito, para que no haya mayores daños internos. Hay que hacer el acuerdo con la Unión Europea, hay que fortalecer al Mercosur. ¿Por qué lo de la Unión Europea? Si queremos dar más valor agregado a nuestras materias primas, nuestro cliente es la Unión Europea. Si no hay acuerdo con la Unión Europea, es una utopía todo lo demás. Es algo para una mesa de café, pero no se concreta en nada. Entonces, bueno, ese es el camino, ¿no? Eso yo lo aprendí de los chinos. Una vez que fui a China, era el encuentro del partido, la asamblea del Partido Comunista, y tienen una frase que la repiten, dicen que son marxistas-leninistas con el pensamiento de Mao y la teoría de Deng. Sí, claro. Y esas son 3 cosas que si las pones objetivamente separadas son cosas inclusive hasta contradictorias. Sin embargo, ellos se ven como el fruto de ese proceso. Nosotros tenemos que empezar a vernos como el fruto de un proceso que incluyó peronismo, radicalismo, militares, y bueno, y llegamos acá. Y desde acá, plantados, tenemos que empezar a pensar para adelante, como hicieron los chinos. Y hay 1.000 millones de personas menos pobres en 20 años. Lo nuestro es facilísimo en relación a lo que hicieron los chinos. Tengo tanto para decir que no sé ni por dónde empezar, pero positivamente. Me gusta, a ver,
El ejemplo de maoísmo deng xiaopingista me encanta, me parece buenísimo para pensar incluso algunas de nuestras posibilidades y dificultades. También me gusta la convocatoria a pensar para adelante. Creo que efectivamente hay que hacerlo. Tengo la duda de que si no se tienen algunos consensos básicos al respecto de nuestra historia o nuestros errores o lo que sea, el hecho de pensar para adelante puede encerrar las mismas trampas. El problema que tenés es que hoy... Yo escuché el otro día el discurso de Alberto. Ajá. Todo bien. Salvo cuando dijo la culpa la tiene Macri. Okay. No porque sea yo macrista. Simplemente porque para unir hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo hasta que te duela. Es decir, no, digamos, si vos te parás, decir, bueno, quiero hacer un acuerdo nacional, pero lo de Macri fue un desastre, no querés hacer un acuerdo, porque hay una parte grande de la población, que es casi la mitad, que opina distinto. Okay. Entonces, vos en ese caso tenés que decir, mira, asumo que hay mucha gente que no piensa lo mismo que yo. Pero bueno, miremos para adelante, tenemos esta realidad, ¿cómo avanzamos? Vos decías, por ejemplo, sí, yo no tengo ninguna responsabilidad política de ningún tipo, así que puedo directamente decir que para mí el gobierno de Macri fue un desastre, digamos. Es algo que... pero ¿por qué lo digo? No por un afán de, no, discutamos a fondo y quiero dejar en claro mis convicciones. No, por todo lo contrario, porque creo que hay cosas, saldos de ese periodo, que a mí no me gustaría volver a ver repetidos en la historia argentina, por ejemplo. Pero lo mismo yo podría decir de lo de Cristina. Pero totalmente, me interesa saber cuáles. Bueno, yo creo que hubo una oportunidad en Argentina, en el gobierno de Néstor y en el primer gobierno de Cristina, sí, de resolver el problema de una vez y para siempre, porque teníamos equilibrios fiscales, teníamos la inflación baja, teníamos competitividad en términos de las devaluaciones que habían habido previamente, etcétera, etcétera, y no lo aprovechó. Cometió errores de gestión. Yo no digo ni que Cristina sea buena, mala, o sea, no me meto en esa decisión porque no me interesa eso. Digo, fue una mala gestora por el resultado. Y estuvo muchos años en el gobierno. O sea, fueron muchos años, fueron 12 años. Y después vino Macri 4. Y Macri te puede decir, sí, fueron los 4 que yo tuve que hacer los ajustes, que se me vino el mundo en contra, pero si me hubiesen dado 4 más, yo te la acomodaba. Bueno, no lo sabemos, es contrafáctico, ¿no es cierto? Entonces, ponerle las pilas a un gobierno o a otro, yo, por más que no estoy de acuerdo con lo que... Yo no le pongo las pilas a Cristina. O sea, no sería capaz de decir, sí, reconozco... Antes de empezar a hablar, decime que lo de Cristina fue un desastre. No tiene sentido, no es constructivo. Es más, yo te digo... De Macri, yo lo que resalto, una vez se lo dije a él, no es exactamente la política. Lo que resalto es que construyó una fuerza política, o fue parte de la construcción de una fuerza política democrática, que incluyó a muchos jóvenes que de otra manera no hubiesen estado en la política. Eso a mí me parece que es suficiente como para decir respeto a Macri. O sea, si vos considerás que eso no fue positivo, bueno, está bien, pero para la democracia, para el funcionamiento institucional, para la sociedad, para el equilibrio, Macri fue un tipo que va a ser recordado por eso. Por lo otro será discutido. Mirá, tomando tu invitación de hacer no hincapié en las diferencias, sino en lo que quizás para entender el pensamiento del otro. Cuando vos decís, me interesa lo que dijiste. Me dijiste, Cristina tuvo la oportunidad, o ese sí, ciclo, tuvo la oportunidad de resolver, y creo que usaste el término para siempre los problemas. Sí, o sea, sí. ¿Cómo es eso? O sea, te digo en qué se basa esa idea. Y te tengo que hacer un breve... Total, acá me dijiste que hay tiempo, sí, pero es breve. Yo tengo un amigo que es el sociólogo Manuel Castells, que es muy famoso, escribió los libros de la era de la información, bueno, el sociólogo probablemente más influyente que hay. Y yo tengo una hipótesis que es que Argentina es un país anárquico, primero porque no hay élites políticas. Coincido en eso. Segundo, porque es un país plano de expectativas, no plano de ingresos. Pero vos vas a hablar con un militante del movimiento Evita o cualquier otra persona y hay una expectativa en esa persona de progreso, de ser clase media,
estudiar, de progresar. Eso en otros países de Latinoamérica es mucho más difícil y en algunos no existen. Hay gente que está condenada a la pobreza y hay gente que está condenada a la riqueza obscena, si querés, ¿no es cierto? Pero en Argentina eso no existe. O sea, es un país plano, no hay élites. Y el tercer punto, un país plano que no hay élites necesita de instituciones, necesita reglas claras. Porque los otros son elementos ordenadores, si vos querés, pero las reglas tienen que existir. Y tampoco existen. Las reglas se cambian, o no se cumplen, o se cumplen parcialmente. Con lo cual es un país destinado a la anarquía. Manuel Castells me dijo, no, hay una fuerza ordenadora, que es el peronismo. El peronismo es históricamente lo que ha ordenado, para bien y para mal, a la Argentina. Y yo también coincido. El problema hoy del peronismo es que no sabemos si nos ordena para el pasado o nos ordena para el futuro. En la medida que en el peronismo haya permanentes referencias al pasado, nos ordena para el pasado, te lleva el pensamiento, te destruye la esperanza. Y encima no te muestra la luz. Si vos decís, bueno, esto, pero vamos para allá y qué sé yo, y que son cosas concretas, y la ves concreta en el discurso, en las palabras, en el pensamiento, en la acción, es un peronismo para el futuro. Ese peronismo no apareció todavía. ¿Qué debería verse para que vos veas esos componentes, digamos? ¿Qué es lo que se tiene que mostrar? Primero, pensar en esto. Sí, no, eso punto de partida. Punto de partida. Porque, viste, como dicen, las palabras reflejan lo que pensás. Y muchas veces las palabras que se dicen, digamos, no son alineadas con esto que te acabo de explicar. Entonces, pensar bien, hablar mejor, inspirar, liderar. El tipo, bueno, nuestro líder natural es el presidente de la nación, para eso lo elegimos. Ese líder tiene que ser un abre puertas, alguien que invite a esto, alguien que inspire esto, convocar a gente calificada para la gestión, tener una calidad de gestión buena en los temas del Estado, pero también nutrirse de ideas de afuera, poder tener una buena conexión con esas ideas de afuera, digamos, del circuito político, digamos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y cuando vos decías, te vuelvo a traer a esto, pero solo porque intuyo que tiene que haber algo, digamos, cuando vos decías esto, la oportunidad de resolver para siempre los problemas, sí. Vos veías, o sea, ¿qué es lo que se debería haber hecho para vos y no se hizo? Bueno, ahí hubo un momento de poder consolidar los temas de los equilibrios macroeconómicos, que yo no creo que el país se desarrolle solamente pero es la condición básica. Es decir, resolver la inflación, defender el déficit fiscal, resolver los temas de acceso al capital, mercado de capital. Ahí habría que haber consolidado todo eso. Una vez que consolidás todo eso, empezar con un programa de crecimiento que significa más trabajo de calidad, trabajo sustentable en el tiempo, crear millones de pymes, algunas multinacionales, atraer capitales de afuera, en fin, un montón de cosas. Yo creo que ahí ocurrieron algunas cosas que desenfocaron el gobierno de Cristina y que no lo hizo, y lo hizo exactamente al revés en muchos sentidos. Y por ejemplo, cuando vos veías, obviamente, ¿no?, los condicionantes externos de algunos ciclos políticos, ¿no ves también esos limitantes en ese periodo? O sea, venías de la crisis yanqui de... sí, bueno. Pero uno tiene que estar preparado para eso, no puede estar expuesto a los ciclos externos. No, pero sí te hacen tomar quizás herramientas extraordinarias que te afectan ese mercado interno y desincentivan después ese voto o ese apoyo que no hubo. El Estado tiene que tener cierta capacidad de intervención para eso. Yo soy pro Estado, pero un Estado inteligente, de calidad. No, pero claro, ¿entendés por qué digo? Porque en lo que estoy diciendo obviamente se camufla mi visión de lo que pasó. Yo creo que había un ciclo político que estaba atravesando dificultades, que fue discontinuado completamente. Discontinuado en términos de que vino otro signo a hacer algo que era... Claro, pero íbamos para atrás, ¿no? O sea, fue discontinuado en un momento donde iba cayendo cada vez más. O sea, la caída de los indicadores del gobierno de Cristina fueron 6 años.
Ahora, de caída. A lo mejor si seguía Cristina, seguía cayendo, ¿no? Breve pregunta con eso. No lo sabemos, también es contrafáctico. Obvio que es contrafáctico, pero esa misma caída, a su vez, ¿no reunió las mismas condiciones objetivas que vos antes habías descrito como una oportunidad? Es decir, capacidad de endeudamiento, No. Nosotros estábamos endeudados con el gobierno de Cristina, pero no nos dábamos cuenta. Claro, teníamos un problema, no le debíamos al Fondo Monetario Internacional, pero le debíamos a proveedores, no teníamos reserva en el Banco Central y nos habíamos comido muchos activos en términos de matriz energética y demás. Había otras deudas internas. Que igual, debo decirte, solo en rigor para exponerte mi pensamiento, es muy distinto para mí estar endeudado internamente que estar endeudado con, llegado el caso del FMI o cuestiones que puedan condicionar tu política exterior. Está bien, ese es un... ¿No coincidís? No, en absoluto. Está bien. No, en absoluto. Si vos tenés un déficit energético porque no hay precio de las tarifas y no hay inversión en la parte energética, sí, vos te quedás sin energía. O sea, no le debes al FMI, pero vas siendo cada vez más pobre. Es como que te morís con el orgullo de no deberle al Fondo Monetario Internacional, una cosa bastante absurda. ¿Y vos no crees que hay una consecuencia en la política energética de los gobiernos peronistas, desde YPF, Vaca Muerta? Bueno, pero eso la expansión fue en el gobierno de Macri, ¿no? O sea, cuando tú empezaste a tener superávit energético y demás, fue en el gobierno de Macri. Es decir, hubo una medida ahí también que bueno, yo soy pro energías renovables. Hay toda una discusión también estratégica sobre eso, pero digamos, objetivamente fue en ese momento donde se delinearon políticas para la inversión y la inversión fue tremenda, ¿no? No, me refiero, por ejemplo, creo que fue Culfas que vino acá, que estuvo acá sentado, sí, y hablaba de cómo, al respecto de gas, no quiero mentir, pero ya no me acuerdo qué era, creo que era gas, que él dijo justamente, poniendo el foco en la soberanía de los recursos energéticos estratégicos, es que nos ahorramos una emisión de divisas que este año nos hubiera reventado, por ejemplo. Nosotros empezamos a importar gas en el gobierno de Cristina. Sobre el final, sí. Sí, sobre los 3-4 años finales. ¿Qué es lo que se quiso evitar ahora, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que evitó Macri? Macri revirtió eso. Y obviamente que hay que revertirlo. Sea Macri, sea Culfas, el que quiera. Sea quien sea. Sea quien sea, hay que revertirlo. Eso es absurdo. Bueno, eso es parte de los errores que se cometieron en ese momento. Y en términos históricos, no es... bueno, vos hacías una descripción del peronismo con la cual yo coincido, como el posible gran factor ordenador, sí, de la política argentina. Esa es mi visión al respecto de ese... O sea, hasta ahora viene fallando, ¿no? Que ahora está fallando. Sí. A mi juicio. Y antes falló porque ordenó para el pasado. Bueno, en esa no coincido tanto. Bueno, está bueno. En esa no coincido tanto. Sí, el orden es bueno, pero siempre si nos conduce a un proyecto de progreso. Y al respecto de este presente... Perdón, yo no soy antiperonista. No, me doy cuenta por cómo hablas, pero justamente... No soy gorila. Por eso sí veo... quizás es por estas mismas cosas que has descrito, pero muchas veces veo una reticencia en el empresariado nacional, sí, de quizás entender al peronismo como ese gran posible factor ordenador que les podría venir muy bien. Esa es mi visión, quizás peca de no... Yo creo, eso lo tuvo el peronismo. Tenía un empresariado que consideraba que el peronismo... Yo creo que el empresariado está defraudado con el peronismo. ¿Cómo? También pienso que la sociedad está defraudada por los empresarios. O sea, yo creo que la sociedad no está en contra de los empresarios. Muchas, inclusive empresarios, piensan que la sociedad no quiere a los empresarios o que hay algo en contra. Y hace preguntas en encuestas orientadas hacia eso y le va mal porque la pregunta está mal formulada. La sociedad tiene expectativa de que el empresario resuelva los problemas y no encuentra que el empresario resuelva los problemas. Está defraudada. ¿Vos decís que no hay una visión peyorativa al empresariado de parte de la sociedad argentina? No, yo creo que la sociedad tiene expectativas y esas expectativas están siendo defraudadas. Lo mismo con el peronismo por parte de los empresarios. En esta lectura que vos tenés, ¿el empresariado nacional es al menos solidariamente responsable del fracaso o del no encontrarle la vuelta a la Argentina?
Yo creo que sí, que somos todos responsables. Eso no es una respuesta, digamos, políticamente correcta. Te lo digo porque realmente lo pienso. Es decir, los empresarios vivimos las últimas décadas para tratar de defender las empresas. Me dicen que estás medio lejos del micrófono. Estoy ¿no? lejos. Un poquito. Si Sí. no, igual, si no, acércatelo, no hay problema. Bueno, no, te digo que en realidad vivimos con una agenda que es salvemos la empresa. No hay una agenda de vínculo con el gobierno de turno, con lo que sea. Y en algunos momentos en el gobierno hubo una cierta persecución al empresariado que opinaba distinto. ¿Cómo se daba eso? ¿Cómo se daba? Bueno, yo te puedo contar mi caso particular, digamos. Por favor. Yo tengo, digamos, participación en el debate público permanente, digamos, porque me preguntan y digo, como te estoy diciendo a vos, lo que pienso. Y algunos funcionarios en el gobierno de Cristina pensaban que yo quería hacer política. Entonces me decían, bueno, si querés hacer política, hace tu partido político, pero no hables en nombre de empresario, y si hablas como empresario, bueno, te vamos a castigar. ¿A vos te dijeron textualmente te vamos a castigar? Sí, te vamos a castigar. Me dijeron te vamos a castigar y yo tuve que vender algunas empresas, bueno, no solamente a mí, a mi socio le dijeron que se calle Gustavo, que no opine de Brasil o que no opine de esto porque no te vamos a devolver el IVA o no te vamos a permitir exportar o lo que sea. Obviamente el funcionario que lo hizo lo hizo en nombre del pueblo soberano y del... digamos, de la discusión de intereses que se puede dar, digamos. De intereses que se puede dar, pero hizo uso del Estado y la capacidad del Estado para perjudicarme. Entonces, frente a esa situación, ¿te parece no digo yo, sí, digo en general fue así, y muchos empresarios prefirieron callarse, prefirieron no decir nada, bueno, en fin, no había un contexto favorable como para tener más participación. ¿No te parece también que el empresariado hace uso de sus herramientas para condicionar la política en función de sus intereses? Digo, si guarda todos los granos así no bolsa sí, y no... Pero vos a partir del poder del Estado podés crear reglas para regular eso. O sea, vos podés hacer lo que la ley te permite. Y si vos podés crear reglas, o sea, todo el mundo dice mercado versus Estado. Uh-huh. Pero el mercado es una creación del Estado. ¿Qué es el mercado? Es un conjunto de reglas de juego. Si el mercado funciona mal, es porque el Estado funciona mal. Porque no hay competencia, porque las reglas no son claras, porque... En fin, es decir, finalmente terminamos en la calidad del Estado. ¿Vos crees que esta lectura que vos tenés a nivel más empresariado, existe esta cosa de decir, bueno, quizás nosotros también fracasamos en no poder ser parte... ¿Sí? No, sí, seguro, hay conciencia de eso. Hay conciencia de eso. A nivel empresariado, sí. No digo que todo el empresariado es muy grande, es muy variado, lógico, pero todos pensamos que somos parte del problema. ¿Y la representación empresaria puede servir para homogeneizar eso? A veces me pregunto... A veces, mira, ¿sabes cuál es el problema? Vivimos en una sociedad cada vez más red. Más red. Sí. Y las representatividades son difusas. Obviamente que hay... Pero yo no soy muy partidario de decir hay que tener una central empresarial única. A eso me refería. Porque no existe una opinión única. Hay múltiples opiniones, podés tener grupos, podés tener espacios, inclusive que formulen divergencias y demás. Lo que sí tenés, líderes. Eso sí. Entonces, por ahí esa no es un tema de representatividad, es un tema de escuchar voces a partir de esos liderazgos. Claro. No sé si me entendés conceptualmente la idea. La entiendo completamente y mi duda tiene que ver justamente con eso. Creo que se lo escuchaba a... No quiero mentir, ni tampoco lo quiero quemar, pero creo que era Murchison, que agarraba y decía, a veces es difícil porque los acuerdos a nivel sector empresarial después no se, ¿entendés? No se respetan, para hablar mal y pronto, pero no son más difusos, ¿viste? Sí. Entonces a veces me pregunto si eso colegiado o en la institución que sea no podría ser un beneficio y si eso no se podría promover o del Estado o del sector empresario. Hay 5 temas o 10 temas que son de común interés en los empresarios y que todo el mundo va a estar de acuerdo.
Si bajás hacia abajo, cada vez vas a tener más diferencias, porque hay diferencias ideológicas, de punto de vista y de intereses. Claro. Pero todo el mundo te va a decir, queremos estabilidad macroeconómica, queremos flujos de salida y entrada más o menos facilitados. Algunos te dirán, bueno, yo quiero algún tipo de protección a mi industria durante X tiempo, pero no siempre. Queremos bajar los impuestos o queremos aplicar los impuestos de determinada manera, porque hay sectores más o menos perjudicados por el esquema impositivo. Que los derechos de propiedad se sostengan, que no haya dudas, porque eso los afecta, y que haya reglas claras, que no me las cambien. Que si me dicen, te voy a cobrar esto, bueno, fantástico, mantenerlo por 20 años. Claro, pasa que para eso vuelvo a lo que dijiste vos mismo. Necesitas un consenso también político grande. Okay. Necesitas... Totalmente. A eso me refería. ¿Vos crees que hay condiciones dadas en Argentina para alcanzar eso? Yo soy un esperanzado permanente, digamos, en Argentina. Creo que tenemos un capital humano, un talento muy notable. Y que en algún momento eso va a aflorar. Deja de fingir. Ni vos te crees que esto no te gusta. Ya viste todos los videos, todos los clips. Lo único que te falta es suscribirte al método.